Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados, con quienes vamos analizando conceptos, miradas, puntos de vista, contenido técnico, científico, los distintos paradigmas, esa forma en que uno mira el abordaje de cada una situación, de cada una de las situaciones que nos toca vivir, de la salud, de la enfermedad, a partir justamente de estos conceptos, con la idea de que cada uno tenga el suficiente conocimiento para que nos permita ir eligiendo, y en esa elección ir eligiendo lo mejor posible para la salud, para el bienestar general, para la calidad de vida personal y colectivo, y que por supuesto esto nos obliga a estar informados. De eso nos ocupamos y pretendemos que la información llegue siempre lo más clara y sencilla posible para que en esa cantidad de contenidos elijamos aquellos datos que nos van a servir para la decisión correcta. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Vamos a estar hablando de el envejecimiento de los riñones, envejecimiento renal. ¿Qué pasa con estos órganos que son dos? Son un órgano par que está de cada lado de los flancos en la parte interna y que cumplen una función importantísima en todo lo que es el tema del líquido de nuestros cuerpos, el fluir del líquido dentro de nuestro organismo, pero además de esa función tiene otras tantas que la vamos a conocer hoy en detalle. ¿Y qué pasa cuando el tiempo de nuestra vida transcurre y llega un momento en que esos riñones se van envejeciendo y van de alguna manera generando una función disminuida sin que eso signifique que el riñón esté enfermo? Estemos atentos, estén atentas, porque nuestro invitado tiene una capacidad especial para explicarnos estos temas y con él vamos a estar hablando de esto. Estamos acompañados hoy del doctor Alejandro Bergottini, quien es médico clínico, es médico geriatra. Esto hace que nos enfoquemos en una edad especial de la vida, que es la de los más ancianos. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo esta tarea y dispuestos a brindando su información. Le decía a nuestros televidentes que usted tiene una didáctica especial para explicarnos las cosas, además de la pasión que le pone a cada uno de los temas. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Doctor Vital, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Para mí es un honor siempre la invitación esta, es la posibilidad de, a través de un medio masivo de comunicación, comentar cosas que pueden ser de interés y en especial para la tercera edad, que es por ahí mi tema. Gracias también por las expresiones, quizá un poco exageradas, pero bueno, vamos a tratar de ser claros, a ver si podemos hablar de un tema que es controvertido, porque no vamos a hablar de insuficiencia renal. En nuestra ciudad tenemos nefrólogos muy buenos que podrían hablar de este tema. Sí. De lo que vamos a hablar es del envejecimiento del riñón. Cuando yo planteo, doctor, de que usted es geriatra o gerontólogo también se lo puede llamar, estamos hablando de que usted, esa tarea clínica, tiene una mirada especial sobre las edades avanzadas o la tercera edad o los ancianos. Claro, justamente, ¿no? Geriatros, geri se refiere a la tercera edad, a los ancianos, y atros es médico, como pediatros y las otras tantas. Geriatra es el médico que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades propias de las personas de la tercera edad. Que obviamente que en el transcurrir de la vida hay funciones que se van disminuyendo y que no significa que eso en el cuerpo esté enfermo, que significa simplemente que va perdiendo funciones y no habla de enfermedad. Exactamente. El anciano, la tercera edad, es una etapa de pérdidas. No quiere decir que se pierda totalmente, pero es una etapa de pérdida, de disminuciones. El tema es que si uno compara con la situación del adulto, en algunos valores a los que se llega en la tercera edad, para un adulto pueden corresponder a una enfermedad, pero en la tercera edad son situaciones esperables, son situaciones normales. Con respecto a la función del riñón, he llegado a leer expresiones como que en la tercera edad se produce una insuficiencia renal fisiológica.
A ver, cuando nosotros llamamos fisiológico algo, nos referimos a algo que ocurre normalmente. Entonces, no podemos decir que algo es insuficiente de forma fisiológica. Claro. Es una contradicción. Es decir, el anciano tiene una función renal deprimida, disminuida, pero no por eso significa que está enfermo, que eso es algo patológico. Y entonces no podemos llamarlo insuficiencia, no está en insuficiencia renal. Tiene un riñón envejecido, salvo aquel que desarrolló una enfermedad renal y bueno, siendo anciano, tiene además una insuficiencia renal por una enfermedad puntual. Claro, pero la persona que nunca padeció una enfermedad de riñones no quiere decir que vaya a tener un riñón enfermo cuando lo puede tener sano y que a expensas de los años transcurridos comienza el envejecimiento normal. Y que puede tener a lo mejor algún déficit, algún grado de disminución en alguna de las funciones y que no quiere decir que eso sea una insuficiencia renal. Y de hecho hay elementos que nos permiten distinguir, porque a veces uno se encuentra con esta disyuntiva, es decir, ¿este paciente tiene una insuficiencia renal o no la tiene? Es simplemente un riñón que envejeció. Exactamente. Bueno, vamos a pedir a Edgardo que nos ponga al aire la primera imagen, la primera diapositiva, porque vamos a ir tratando de ser didáctico como es su costumbre, doctor, de traernos siempre esquemas como para que sean más fácil y más rápido de entender. Bueno, vamos a empezar primero ubicándonos en los riñones. Son dos órganos que están ubicados en lo que se llama la fosa renal, es una zona lumbar que está, por decirlo así, groseramente, está detrás de los intestinos, es una zona que se llama retroperitoneo y por delante de toda la masa muscular espinal. Tienen la forma de un poroto, aunque no tienen el tamaño de un poroto. Es decir, los órganos normalmente miden unos 13 centímetros de longitud. Vienen, como usted dijo, de a par. Por suerte, la naturaleza nos ha provisto un par. Así que si nos quedamos sin un riñón, el ser humano puede vivir igual normalmente sin ninguna dificultad. Estos órganos son el lugar en donde se genera la orina. El cuerpo es el lugar donde ingresa la sangre, se filtra y se producen una serie de procesos a través de los cuales los riñones seleccionan elementos que o son tóxicos o son nocivos o no son necesarios para nuestra vida y los diluyen en otro líquido que finalmente es la orina. Bajan por dos tubos que se llaman uréteres hasta la vejiga para después ser eliminados por la vía genital. Los riñones, como cumplen esta función de filtro, se los ha comparado muchas veces con un colador. Se dice que la sangre entra, cuela o filtra las sustancias tóxicas, estas detenidas en el colador se diluyen en otro líquido y forman la orina. Pero la verdad es que el riñón es mucho más que un simple colador. El riñón, una de las funciones es la de filtro, pero cumple muchísimas otras funciones que son muy importantes, que son claves para la supervivencia. La de eliminación de sustancias extrañas a través de un filtrado es la que le dio el nombre de colador, pero en realidad cumple muchas otras como son la gluconeogénesis, interviene en la regulación de la presión arterial, interviene en la regulación del sodio, del potasio, interviene en la regulación de la concentración de la orina, en la secreción de la eritropoyetina, que es una hormona, que ahora vamos a hablar de qué se trata, y también interviene en la activación de la vitamina D. Todas esas otras funciones no tienen que ver con la simple acción de filtrar la sangre, sino que es todo un proceso inteligente que debe manejarlo el riñón de una forma muy precisa en base a ciertas concentraciones del cuerpo. Por eso es realmente subestimar estos órganos diciéndoles que son como un filtro. Son mucho más que eso. Todos en la edad adulta o hasta que llegamos a la edad adulta tenemos esta imagen de los riñones como estructuras fuertes. Los riñones en un adulto son estructuras que trabajan en un 100%, tienen un filtrado excelente, que incluso trabajan con muchos márgenes. Son órganos que se adaptan a muchísimos cambios. El tema es, ¿qué pasa cuando envejecemos? Y bueno, cuando envejecemos, nuestros riñones también envejecen. Es sencillo. Es decir, por ahí para que los pacientes y las familias de los pacientes me entiendan, yo les comento que cuando algo empieza a fallar o a disminuir por edad, nosotros así como vemos a una persona envejecer por afuera, está envejeciendo por adentro. Lo que pasa es que lo que está adentro no lo vemos. Entonces vemos cómo el paciente va encorvándose, se llena de arrugas, camina más lento.
pero no vemos a sus riñones arrugados, no vemos. Y entonces pretendemos a veces que el cuerpo por dentro funcione como funcionaba siempre. Y en realidad, así como ha ido, como digo, como ha ido envejeciendo por afuera, también se ha ido envejeciendo por adentro, y en una persona anciana los riñones están envejecidos. Ahora, los riñones envejecidos no significa que están enfermos, están envejecidos nomás. ¿Tá? Van a tener algunas disminuciones, pero no necesariamente eso debe interpretarse que es normal. Entonces, en un paciente anciano sin enfermedad previa, no tiene insuficiencia renal, tiene riñones envejecidos, nada más. ¿Estamos? Sí. Aquí vemos en esta fotografía un glomérulo. Esta es la unidad funcional de un riñón, es decir, este es el lugar que correspondería a lo que se llama colador. Vamos a intentar señalar, aquí tengo, bueno, aquí justo tengo la flecha que me permite señalar. Aquí vemos dos vasos grandes, una y otra arteria. Una es la arteria por donde ingresa, son arteriolas, son muy finitas, por donde ingresa la sangre a filtrarse, ese ovillo en donde se filtra, y otra arteria por la que sale la sangre ya filtrada. En este es el ovillo que filtra, y lo que se filtró, que es el inicio de lo que va a ser la orina, sale por este tubo que se llama túbulo colector, por este que se ve. Eso vendría a ser como una especie de centrífugo, como un pequeño coinor, como un pequeño lavarropa que, más o menos, porque, que pasa por la sangre por ahí y va de una manera eliminando el líquido y reteniendo lo que tiene que retener. Claro, el tema es que la cantidad que filtra es brutal, es enorme lo que filtra. Por lo tanto, todo el sistema de tubos que viene después es el encargado de reabsorber, porque muchas de las sustancias que filtran en realidad no deberían eliminarse, sino que deben reabsorberse. Perfecto. Y en ese proceso de reabsorción es donde el riñón elige qué es lo que se va y qué es lo que se queda. A unas recupera y otras deja. Claro, algunas deja. Por eso es que el proceso de eliminación no es por filtrado en realidad, sino es una fina selección que hace el riñón de qué es lo que tiene que eliminar y qué es lo que tiene que tirar. Pero esto que se cumple en esta zona que se llama glomérulo es lo que nosotros usamos como índice para medir cuánto funciona un riñón. Entonces, tenemos que el filtrado por el glomérulo normal es de unos 90 a 120 mililitros por minuto. Bien. El tema es que el riñón, cuando envejece, empieza a envejecer, aunque usted no crea, Vital, a los 25 años. Desde los 25 años el riñón empieza a envejecer. Es decir, que para los 40 años ya le han entrado años a los riñones. Exactamente. ¿Y cómo envejece? Disminuyendo su filtrado en 1 mililitro por minuto por año. Por eso, ese valor que está ahí es más o menos de una persona joven, sana. En 1 minuto. En 1 minuto. Y eso se lo puede medir. Eso se lo puede medir, se hacen análisis, hay un test de laboratorio que se usa inulina, y en la práctica clínica usamos la creatinina, que es una sustancia que proviene de los pulmones, la creatina muscular, que se convierte en creatinina y se filtra. Y el detalle de la creatinina es que se filtra pero no se reabsorbe. Correcto. Por eso entonces, todo lo que se filtró es lo que se filtra, es lo que salió. El tema es que a medida que uno envejece, que es más o menos 1 mililitro por minuto por año, resulta aproximadamente a los 65 años en un filtrado de 60 mililitros por minuto. Pero ese filtrado de 60 no es porque está enfermo, es porque está viejo. Exactamente. Entonces, ese filtrado es un filtrado esperable para la tercera edad. Límite, ¿cierto? No todos los ancianos llegan a un filtrado así de bajo. Hay ancianos que mantienen un filtrado de 90 y demás, pero hasta 60 uno puede considerar que es normal. Incluso en personas de unos 75 años, hasta las últimas investigaciones dicen hasta 47, no se ha encontrado enfermedad renal en estos pacientes. Perfecto. Esto es importante saberlo porque cuando hablamos de un abuelo vamos a encontrar algún tipo de problemas en las deshidrataciones, en la ingesta de líquido, y va a ser un dato importantísimo para poder manejar este volumen de líquido en el cuerpo. Exactamente, sobre todo para poder hacer un juicio clínico en una situación puntual. A veces el riñón falla o tiene signos de fallo, pero con una recuperación temprana, porque hay una deshidratación severa, un verano muy cálido que ha significado mucha transpiración para ese paciente, puede hacer que este riñón tienda al fallo, y nosotros necesitamos tener este indicador.
El tema es que cada paciente anciano llega a un filtrado glomerular particular. Sí, por eso es que no es como en el adulto, en donde decimos, bueno, tiene una creatinina de 12, tiene una creatinina de 14. Sí. En el anciano es como que cada anciano tiene su propia creatinina. Por eso es interesante también tener el chequeo clínico del anciano, porque es donde vemos la situación basal de él, la situación habitual de él, como para poder comparar ante una situación aguda. La evolución de ese filtrado. Así que, bueno, entonces este filtrado disminuye, pero disminuye normalmente, al punto de que un filtrado a los 65 años de 60 mililitros por minuto no significa enfermedad renal y no significa insuficiencia renal. Por supuesto que en un adulto joven de 25 años, un filtrado de 60 mililitros por minuto nos alarmaría y exigiría que el médico investigue un poco por qué bajó ese filtrado, que uno espera que sea entre 90 y 120. ¿Y esto va a estar vinculado a algún otro tipo de enfermedades, doctor? ¿Va a generar algún tipo de preocupación en algún tipo de lesión en algún otro organismo? Las enfermedades más comunes que pueden llevar a que el riñón sufra son la diabetes y la hipertensión arterial. Después, por supuesto que hay otras enfermedades, hay enfermedades propias del riñón. Las más comunes son la diabetes y la hipertensión arterial no controlada. Esa aclaración también es importante. Un hipertenso, pero un diabético, pero que están controlados, es una de las formas de prevenir el daño renal. Lo que pasa es que en estas situaciones es donde uno ahí entra en esta situación de decir, bueno, ¿hay insuficiencia renal o es solo un envejecimiento renal? Y bueno, ahí sí va a haber que hacer una investigación más a fondo. ¿Va a haber eliminación de algunas sustancias extrañas? Dentro de las actividades, la principal que conocemos del riñón es la eliminación de sustancias extrañas. Estamos hablando de sustancias propias del metabolismo del cuerpo que aprovechó los nutrientes y elaboró sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas. Algunas de esas las va a eliminar. Dentro de estas sustancias, la urea es la más nombrada. De hecho, hemos escuchado por ahí a algún familiar decir, no, nos dijeron que tenía la urea muy alta. Exactamente. La urea en realidad, si bien es un elemento que surge del metabolismo, digamos, del metabolismo corporal, en realidad no es un elemento tan tóxico. La verdad es que no es que la urea tenga un efecto, salvo en concentraciones muy altas, sí, y que de hecho da el cuadro que conocemos como síndrome urémico. Sí. Lo que pasa es que la medición de la urea y encontrar la urea alta significa que de la misma forma en que el cuerpo no está pudiendo eliminar la urea, tampoco puede eliminar sustancias verdaderamente tóxicas que son mucho más difíciles de dosar, mucho más difíciles de investigar. Entonces nos valemos del valor de la urea para... utilizamos el valor de la urea para deducir si hay otras sustancias que pueden no estar eliminándose y que por lo tanto estar dando el cuadro de una intoxicación por una insuficiencia renal. El hecho de que el riñón no pueda eliminar eficazmente todas esas sustancias que el organismo después de comer la transforma, después de trabajar, de tener una actividad física la transforma, eso que se llama metabolismo, después de generar esas sustancias que tienen que ser descartadas del cuerpo, puede que no sean descartadas porque esto está enlentecido. Sí, en el caso de que llega un punto en que esto es patológico, es decir, que daña el cuerpo, no estamos hablando simplemente de que está enlentecido o envejecido, sino que ya estamos hablando de una situación patológica. Esta persona tiene una insuficiencia renal. El riñón en el anciano, si bien el anciano tiene una disminución en la eliminación de algunas sustancias, esa disminución no llega a un punto en donde, que significa una acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo. Esa eliminación, aunque disminuida, es perfectamente suficiente para mantener la salud de esa persona. Por eso es que, aunque está disminuido, no está enfermo. Perfecto. Ahora, si ese filtrado baja y la acumulación de sustancias tóxicas llega a un valor que lo enferma, eso no es seguro que no es por vejez, eso es por una enfermedad que habrá que investigar. Seguimos con la imagen, doctor, porque tenemos ahí otra... El otro punto, por un lado habíamos dicho la eliminación de sustancias tóxicas. Dentro de lo que es el proceso de eliminación de sustancias, el otro punto es la eliminación o metabolismo de sustancias que nosotros incorporamos. Dentro de esto están los medicamentos. Por eso es muy importante. Por lo general a esta edad hay en general incorporación de medicamentos. Exactamente, es una etapa de la vida en donde por disminuciones funcionales de otras partes del cuerpo suele requerir la incorporación de medicamentos. El tema es que los medicamentos, todos, sin excepción, tienen un cierto grado de toxicidad. De hecho, la usamos en miligramos, gramos, son dosis muy justas las que usamos los médicos porque todos tienen un cierto grado de toxicidad.
Los medicamentos, una vez que ingresan al cuerpo, el cuerpo los identifica como extraños y busca la forma de procesarlos y de eliminarlos. Uno de estos órganos, y muy importantes en este proceso, es el riñón. El tema es que el riñón en el anciano está envejecido y por lo tanto esta función de metabolismo de los fármacos está disminuida. Razón por la cual no significa que un anciano no pueda usar medicamentos o no pueda beneficiarse de algún medicamento, sino que probablemente las dosis que debamos usar deban ser diferentes. Exactamente. O los controles que tengamos que hacer van a tener que ser quizá más seguidos, más finos. Vamos a tener que tener mucha más precaución con el uso de medicamentos por el hecho de que esta función de eliminación de metabolitos está disminuida. Obviamente que así como el riñón puede estar disminuido en su función, puede que otros órganos también del metabolismo y la transformación también estén enlentecidos. Son muchos los lugares en donde pueden metabolizarse medicamentos. Los que más conocemos son el riñón, el hígado y el pulmón. Pero en realidad, digamos, en todas las células del cuerpo las sustancias sufren transformaciones porque hay receptores que las reciben, que las procesan. Pero los riñones, en este caso, como estamos comentando sobre la disminución por la edad, si bien no están enfermos, exige que tengamos mucha más precaución y más prudencia por el hecho de que su metabolismo va a estar disminuido. Seguimos con las diapositivas porque tenemos aquí que comparar unas funciones justamente. Dentro de las funciones que no son de eliminación de sustancias, una muy importante es la gluconeogénesis. Gluco es glucosa y neogénesis significa generar de novo, es decir, generar de la nada. De la nada. Cuando el cuerpo, por la razón que sea, entra en un estado de hipoglucemia, eso significa que el azúcar le baja a valores críticos, el cuerpo necesita obtener glucosa, que es combustible, de algún lado. Bien. El principal órgano que hace ese trabajo es el hígado, pero sin embargo el riñón también puede hacerlo, ayudando al hígado, contribuyendo con una parte. Entonces, un paciente, por ejemplo, diabético, que ha equivocado en la forma de tomar la medicación hipoglucemiante o que se ha colocado más dosis de insulina de la que tenía y hace un cuadro de hipoglucemia, tiene el recurso, además del hígado, del riñón. Para formar glucosa a partir de otras sustancias, por ejemplo de aminoácidos, y obtener de esa manera la glucosa que necesita. Que los aminoácidos comúnmente son en el cuerpo las llamadas proteínas. Claro, son los precursores de las proteínas. La unión de varios aminoácidos son los que forman proteínas. Entonces, vemos cómo el riñón, más allá del filtro, tiene otras funciones que son muy importantes, incluso en este caso una función de salvataje, ¿no? Sí. El tema es que esta función quizá en todo el proceso metabólico del cuerpo se note poco, porque en realidad el hígado cumple muchísimo más, con mucho más caudal de glucosa que lo que puede hacer el riñón. Pero el riñón también cumple esa función y también contribuye a eso. El riñón también contribuye en la regulación de la presión arterial. Pero no lo hace de forma casual, sino que hay mecanismos renales puntuales en relación a la presión arterial, más allá de toda la actividad vascular que hay, vascular periférica. El riñón, además de trabajar, además de cumplir funciones en cuanto al metabolismo del sodio, que es clave en la presión arterial, tiene un sistema hormonal propio que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, de cuyo funcionamiento surge en la regulación de la presión arterial. De hecho, muchos medicamentos para la presión arterial en realidad actúan en el riñón. Actúan en el riñón, sí. Una droga muy conocida, usada por muchos de los que están escuchando este programa, el enalapril, actúa en realidad en el riñón, frenando la conversión de la enzima, porque frena la enzima de conversión. Entonces, vemos cómo el riñón en realidad no solo purifica, como decimos, la sangre, sino que cumple funciones clave en otros valores de los signos vitales. ¿Qué otra cosa hace el riñón? Bueno, recién algo ya adelantábamos, regula las concentraciones de sodio y potasio. El sodio y el potasio, ahí sodio, la Na es el sodio, la K es el potasio, son iones que tienen muchísimas y múltiples funciones en el cuerpo. Ahí el sodio es lo que tendría la sal. La sal. Para que lo relacionen con un elemento concreto. Exactamente. La sal es cloruro de sodio, básicamente a nivel de sal. Bueno, el riñón es uno de los elementos, es uno de los órganos clave en el metabolismo del sodio y del potasio. Y el sodio y el potasio se utilizan
en prácticamente todos los procesos, o sea, desde la regulación de la presión arterial, la activación, el flujo iónico, el flujo de electricidad en el sistema cardíaco de cada célula. Es decir que en los procesos inflamatorios hay una bomba de sodio y potasio, que es la que... Es decir que realmente la regulación del sodio y del potasio va a tener implicancias en todo el cuerpo, pero en todo el cuerpo, y el encargado de regularla es el riñón. Actúa también en la regulación de la concentración de la orina. Esto es muy, muy importante porque aquí interactúa con una glándula que está en la parte más baja y central del cerebro, que es la glándula pituitaria. Ahí pintadita de verde. Que está pintada de verde. Vamos a ver si la podemos señalar. Esta glándula está vinculada con una estructura que está por encima de ella, que se llama hipotálamo. Es una parte del cerebro que se llama hipotálamo, en donde hay unos sensores que miden cuál es la concentración que tiene el plasma. Bien. Y cuando detecta deshidratación, liberan una hormona que se llama ADH. La ADH es, en inglés, es conocida así mundialmente, traducida es hormona antidiurética. Perfecto. Es una hormona que, liberada por la pituitaria, actúa en el riñón, haciendo que el riñón reabsorba agua. Perfecto. Es decir, impidiendo que el riñón elimine agua de más. Perfecto. Esto Diuresis permite, sería orinar. Diuresis Antidiurético sería evitar orinar. Evite que orine. Perfecto. El riñón, de toda el agua que filtró, la mayor parte del agua la reabsorbe. Bien. Es decir, pero aún así, luego de haber reabsorbido toda esa cantidad de agua, hay un pequeño remanente que puede seguir reabsorbiéndolo, estimulado por la hormona antidiurética. Es interesante esta parte porque en los ancianos no solo que hay una disminución en el riñón para aceptar a la hormona antidiurética, es decir, los receptores renales para hormona antidiurética están disminuidos, sino que además hay una disminución en el cerebro de la liberación de la hormona antidiurética. Es decir, en la tercera edad se libera menos hormona antidiurética y a su vez esta tiene menos acción en el riñón. Perfecto. Y es una de las razones, si no la principal, por las cuales un anciano se deshidrata. A veces a mí me duele un poco, me da pena cuando por ahí llega algún familiar con el anciano deshidratado al centro de salud, o sea, y a veces el mismo equipo de salud lo reta, le dicen, mire, el anciano ¿cómo está deshidratado? No le dieron un vaso con agua todo el día. Y no es verdad. Lo estuvieron hidratando todo el día, seguramente, toda la semana. El tema es que los ancianos tienden a deshidratarse igualmente por este mecanismo hormonal que se encuentra en déficit a esta altura del partido, a esta edad. Sí. Entonces, a veces incluso los cuidadores o los familiares se culpan entre ellos. No le diste agua, pero le estoy dando todo el día. Sí. Y no se nota porque está deshidratado. Los ancianos tienden a la deshidratación por un mecanismo hormonal en donde el riñón ya recibe poco a esta hormona antidiurética que a su vez se liberó poco. Así que es esperable que en la tercera edad exista esta predisposición a la deshidratación, ¿no? Y a veces acumulándose líquido en otras partes del cuerpo también. También, si a esto le sumamos que el anciano puede tener insuficiencia cardíaca, con un corazón que bombea débil, un corazón que ya no recibe todo el líquido porque hay un ventrículo que queda con sangre. En la insuficiencia cardíaca el corazón se contrae, parte sale, es lo que se llama fracción de eyección, es decir, parte sale hacia la aorta, pero parte queda. Cuanto mayor es la debilidad del corazón, más sangre quede, por lo tanto menos sangre recibe de lo que viene. Por eso el insuficiente cardíaco acumula edemas y todo eso es líquido también que está acumulándose en otros sectores. Doctor, antes de seguir avanzando con algunas otras funciones que tiene el riñón a este nivel y que va a ir actuando, así como la hormona antidiurética, va a haber otras partes del organismo que van viéndose tocadas y afectadas por el transcurso del tiempo, lo invito a que compartamos una pausa, así después nos explica todo eso y después sí abordamos cuáles son las estrategias de prevención y cuáles son los tratamientos que se pueden dar en estos momentos de la vida. ¿Cómo no? Vamos a una breve pausa, ya continuamos con el doctor Alejandro Bergottini. Estamos hablando hoy del envejecimiento renal. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465. Teléfono 428-061. Reconquista.
Estamos con el doctor Alejandro Bergottini, quien es médico clínico, en realidad es médico internista. ¿Quién es el internista? Aquel que se dedica en los internados a estar atendiendo a cada paciente. Y médico geriatra, el que tiene una mirada especial por los abuelos o los pacientes de la tercera edad o las personas de la tercera edad, como hoy, sin que sean pacientes. Él está hablando principalmente de esta temática que tiene que ver con el envejecimiento de los riñones, envejecimiento renal. Y él nos está contando, para los que recién se enganchan, que el riñón, además de filtrar y largar el líquido del cuerpo y largarlo como orina con todos los desechos, tiene otras funciones, entre ellas generar glucosa cuando ella falta a partir de proteínas principalmente, y otras funciones que nos fue explicando recién. Pero doctor, hay otras funciones más que sigue cumpliendo el riñón, que no es solamente la de filtrar. Sí, así es. Habíamos visto incluso cómo interviene en la regulación de la concentración de la orina y por lo tanto la concentración plasmática, y de esa manera interviene en el grado de hidratación del cuerpo. Ahora vamos a ver una que es curiosa. El riñón es el sensor, uno de los sensores, si no el principal, de los niveles de glóbulos rojos que hay. Parece mentira, sí. A veces uno piensa solo en la fábrica de sangre, pero es el riñón el que sensa cuánto hay de glóbulos rojos. Y cuando hay anemia, el riñón libera una hormona que se llama eritropoyetina. Esta hormona actúa en la médula de los huesos, estimulando a que se formen más glóbulos rojos. Esta es la razón por la cual un paciente con insuficiencia renal tiene anemia. Y son las anemias que no mejoran con hierro, porque el mecanismo es otro. Es decir, lo que está faltando en el insuficiente renal es eritropoyetina que estimule a la médula de los huesos a fabricar glóbulos rojos. Entonces aquí vemos cómo esta función, que es fundamental, no tiene nada que ver con la función de filtro. Pero tenemos aquí un órgano muy noble, muy inteligente, capaz de hacer muchas otras funciones que no se reducen a esa función de filtro. Además de esto, también tiene algunas otras funciones endocrinas. Por ejemplo, la activación de la vitamina D. Bien. La activación de la vitamina D, en realidad la vitamina D es una sustancia que no se fabrica en el cuerpo, que la tenemos que incorporar de la dieta y es fácil de conseguirla. Es fácil de conseguirla. Y una vez incorporada al cuerpo, la vitamina necesita hacer una primera activación a través de la luz solar. ¿Para qué nos va a servir la vitamina D? La vitamina D va a ayudar a que incorporemos mejor el calcio, a un mejor aprovechamiento del calcio para los huesos. Por eso pusimos ahí la fotito de los huesitos de la mano. Pero esto empieza, una vez que la incorporamos ingiriéndola, con la activación a través de la luz solar. De ahí que vienen los consejos de los abuelos, ¿no? Toma un poco de sol que se te van a fortalecer los huesos. Es verdad eso, es verdad. La luz solar actúa haciendo una preactivación de la vitamina D. Luego, este producto preactivado pasa por el hígado y sufre una segunda transformación. Y finalmente va al riñón. El riñón es el encargado de hacer la activación final de la vitamina D, y la vitamina D activada va a actuar en el riñón y en el intestino, haciendo que estos órganos absorban calcio. Sin vitamina D, este calcio no puede absorberse. O sea que puedes tener mucho calcio dando vuelta, pero si no tenés la suficiente vitamina D y no la activaste con el sol, ese calcio se elimina. El tema es que probablemente no tengamos mucho calcio dando vuelta porque justamente no se absorbió desde su llegada. Entonces aquí lo que hace la vitamina D es actuar en el riñón por ese calcio que se filtró pero que debe ser reabsorbido. Perfecto. Y en el intestino por el calcio que comemos para que se absorba más. Y de esta manera el calcio, una vez en la circulación, camina a través de una serie de procesos químicos hasta los huesos. Esta activación de la vitamina D se produce en el riñón. Que a propósito, el calcio no va a ser el único componente del hueso, porque por ahí también hay otra... De hecho, cuando se estudia junto con el fosfato, pero bueno, por ahí son cuestiones moleculares, pero es cierto, el metabolismo lo llamamos metabolismo fosfocálcico. No hablamos solo del calcio, hablamos también de los fosfatos. Perfecto. Pero en este punto lo que quiero resaltar es cómo en realidad el riñón va más allá de esa función de filtro, y en este caso, cómo el envejecimiento del riñón podría significar una disminución en su capacidad para la activación de la vitamina D. Por eso, el aumento de los años, el paso del tiempo, coloca en riesgo a la persona de
desarrollar osteopenia, lo que se llama osteopenia, que es una disminución en la mineralización ósea, porque hay una menor absorción de calcio. Correcto. Por supuesto que la llegada a una situación de osteopenia o osteoporosis tiene muchísimos otros condicionantes. Sí, es decir, sí. no es solo, a ver, un anciano que por su disminución en la movilidad, por su atrofia muscular, ha ido sometiendo sus huesos cada vez a menos trabajo. El hueso ha perdido uno de los principales estímulos que tiene para el depósito de calcio, que es el estímulo mecánico. Entonces, no es que una persona hace osteoporosis o osteopenia porque se envejecieron sus riñones. No es así. Sí. El riñón es uno de los que interviene en este metabolismo, pero no es el único. Ahora, en el insuficiente renal sí se producen lesiones óseas importantes, de hecho se llama osteodistrofia renal en los pacientes que tienen insuficiencia renal porque directamente no tienen activación de la vitamina D. Claro. En el riñón envejecido podría llegar a darse una osteopenia. De todas maneras, se sabe y hay estudios que confirman que con un índice de filtrado glomerular de menos de 60, al menos en mujeres, el riesgo de osteopenia y de osteoporosis es mucho mayor. Mucho mayor. Por eso es que un riñón envejecido por ahí requiere de algunos estudios para confirmar el grado de mineralización ósea como un elemento preventivo, para prevenir, sobre todo prevenir las fracturas. Seguimos con la diapositiva para justamente ir planteando que este riñón envejecido puede de alguna manera funcionar correctamente sin que tengamos temores. Totalmente. El riñón envejecido es eso, es un riñón viejo, pero es un riñón que no es insuficiente, es decir, el paciente no está en insuficiencia renal, no es un riñón enfermo. Un riñón envejecido además puede estar enfermo, en un paciente diabético que no se controló, pero no por ser viejo es que se ha vuelto enfermo. Perfecto. Un riñón envejecido no retiene sustancias tóxicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente no va a tener la urea elevada por el solo hecho de ser viejo. Si tiene la urea muy elevada, hay que estudiar, porque puede que ese paciente tenga una insuficiencia renal. Perfecto. Entonces, pero no por ser viejo retiene estas sustancias tóxicas. Bien. No produce presión alta, cosa que sí ocurre en el insuficiente renal. Una persona con insuficiencia renal, por la alteración que tiene en el manejo del sodio, termina produciéndose, y por la mala eliminación de volúmenes de líquido, termina produciendo hipertensión. Pero no ocurre en un riñón envejecido. Un paciente anciano no va a ser hipertenso porque sus riñones estén viejos. Bien. No retiene sodio ni potasio. Es decir, que las alteraciones en estas sustancias requieren un mejor estudio. Esto sí ocurre en el caso del insuficiente renal crónico, pero no así en el anciano. Y no produce anemia. Habíamos hablado de la eritropoyetina como hormona que, liberada por el riñón, llega a la médula y fabrica glóbulos rojos. Bueno, una disminución de la eritropoyetina en un riñón sano de un anciano no produce anemia. Si un paciente, el problema sí es que si un paciente desarrollara una anemia de otra causa, ahí sí, a ese anciano le va a costar reflotar esa anemia a través de este mecanismo, porque la eritropoyetina puede estar disminuida en su liberación. Pero estamos hablando de los mecanismos del cuerpo para recuperar al paciente de una anemia, no que un paciente se anemice por esa causa. ¿Estamos? Dentro de las otras cosas que aparecen, sí, y aquí sí, un riñón, una persona está predispuesta a la deshidratación por un riñón envejecido, por la disminución de la liberación de hormona antidiurética y de los receptores de esta hormona. A veces la deshidratación también es difícil de medirla para la persona que convive con el anciano o para el mismo anciano. A veces también, así como le decimos al paciente lo descuidaste porque se deshidrató, también es difícil a veces de observarlo, de medirlo eso. Es difícil porque de por sí el anciano tiene un cierto grado de deshidratación normal. Y por otro lado porque todos los problemas clínicos en la tercera edad son oligosintomáticos, es decir, tienen pocos síntomas. Así como el anciano con neumonía puede no tener tos y no tener fiebre, un paciente anciano deshidratado puede no tener los síntomas típicos. Encima, como libera agua libre, es decir, no tiene la acción de la hormona antidiurética, no tiende a concentrar la orina, así que uno lo ve orinar. ¿Orinó? Sí, orinó. Y entonces no debe estar deshidratado. Correcto. Y en realidad está deshidratado. Pero como la hormona antidiurética no puede actuar como lo haría a otra edad, entonces el paciente aún así orina.
Orina, pero se deshidrata. Orina porque orina agua libre. Agua y libre. Justamente empeora su deshidratación. Bueno, y tenemos otro sí más, doctora, a ver si en la diapo la podemos ver. Y tenemos que la tercera edad sí predispone a la fragilidad ósea. Estuvimos hablando de que hay una disminución en la capacidad para activar la vitamina D, y entonces sí predispone a la fragilidad ósea. Por eso tenemos que estar atentos. No quiere decir, a ver, así como dijimos que no todos los ancianos llegan a un filtrado de 60, entonces también es lógico que no todos los ancianos, porque se envejecen sus riñones, van a llegar a tener osteoporosis. Sí ocurre en el insuficiente renal, no en aquel anciano con riñones viejos sanos. Pero como predispone a la fragilidad ósea, conviene estar atentos a esta posibilidad, al menos de la osteopenia. Muy bien, estamos con el doctor Alejandro Bergottini, quien es médico internista y médico geriatra, gerontólogo, y con él estamos hablando del envejecimiento renal, cuando los riñones se van poniendo un poco lentos en su funcionamiento, pero no están enfermos.